Capítulo 13. Pequeñas aclaraciones. Con Goku. Goku estaba en su empresa de tecnología, intentando ayudar a los trabajadores en lo que pudiese. Bárbara le había enseñado cómo lidiar con el tema de las máquinas, era algo complicado, pero fácil de acostumbrarse. Solo estaba haciendo tiempo para ir con Monel a su liberación. Kara lo necesitaba para decirle lo que pasó con su planeta. No sabía muy bien cómo ponerse empático en esa situación, ya que a él luego de enterarse de la destrucción de su planeta le importó poco y nada, pero debía entender que con Monel las cosas eran diferentes. En esos momentos sonó su teléfono, era Bárbara. Hola Barbos, dijo Goku. Goku, ¿dónde estás? Dijo Bárbara, ella ya estaba en su oficina. Estoy en el edificio, ayudando a los trabajadores, dijo Goku. Sube hasta la oficina, dijo Bárbara. Está bien, enseguida voy, dijo Goku colgando la llamada. ¿Y ahora qué pasó? Pensaba Goku dudoso. Él salió del edificio, se fue hacia un costado, puso dos en su frente, notando que Bárbara estaba solo con Dina. Al notar eso se teletransportó con Bárbara y Dina. Dina justo entraba a la oficina con dos cafés en su mano, viendo a Bárbara teclear en su computadora. Aquí traje los cafés Barbos, dijo Dina. Déjalos acá en la mesa, dijo Bárbara. Dina asintió, acercándose al escritorio hasta que Goku apareció entre ella y el escritorio, haciendo que bote los dos cafés sobre él. Ay ay ay, dijo Goku agarrándose el rostro. Goku, por Dios, dijo Bárbara, que se había ido de espaldas con la silla. Tienes que parar de hacer eso, dijo Dina, sacando una servilleta para darle a Goku. Gracias y perdón, no tenía muchas ganas de subir por el ascensor, es muy lento, dijo Goku secándose la cara. Solo no vuelvas a hacerlo, vas a matarnos de un susto, dijo Bárbara acomodando todo de nuevo. Goku asintió. ¿Y para qué me querían ver? Dijo Goku. No solo era para decirte que nos falta poco para poder crear la máquina para proyectar recuerdos, solo hay un pequeño problema, dijo Bárbara. ¿Qué tipo de problema? Dijo Goku confundido, para él Bárbara podía hacer de todo si ella quería. Tu velocidad es el problema, dijo Bárbara. ¿Mi velocidad? Dijo Goku confundido a más no poder. Sí, por más que proyecte tus recuerdos, según lo que me has contado sobre tus peleas y por lo que te he visto hacer, no te podríamos ver, dijo Bárbara mirando a Goku. Ya veo, entonces ¿qué hacemos? ¿Ustedes aún quieren ver toda mi historia? Preguntó Goku de manera inocente. Por supuesto que queremos ver tu historia barra vida. Dijo Bárbara, fue más un reclamo que otra cosa. Ya, solo pensé que tampoco estarían tan interesadas, dijo Goku algo nervioso. Tenemos a un sujeto que peleó al nivel de los dioses, ¿y piensas que no nos interesaría? Dijo Dina. Goku no dijo nada ante eso, solo miró su puño, anhelando recuperar su poder. Entonces, ¿qué se podría hacer? Dijo Goku. Superman pueda que tenga algo en la fortaleza de la soledad, Batman me contó que hay bastante tecnología alienígena, y sé de quién le puede preguntar, alguien que al primer habla le cae bien a cualquier persona, dijo Bárbara mirando a Goku. Dina sonrió y también miró a Goku. ¿Quién? Dijo Goku no entendiendo. Con Kara antes en Katko, por la mañana. Kara llegó muy contenta a su trabajado, su último encuentro con Goku la había dejado con ganas de seguir pasando el tiempo con él. Ahora ella estaba en la oficina de James, ya que este mandó a llamar a todos. El encabezado dirá, Super Girl y Kakaroto derrotan alienígenas extremistas y salvan el día, dijo James con una sonrisa viendo a todos sus empleados. Su sonrisa se borró cuando vio entrar a Snapper Carr con una cara furiosa. ¿Qué rayos crees que estás haciendo? Dijo Snapper. Dictando el título, luego de salir a conseguir la exclusiva, ¿algún problema con eso? Dijo James con una actitud neutra. Eso no, le dijiste a alguien que quitará un párrafo a mi historia, dijo Snapper agitando sus papeles. No le dije a nadie que lo hiciera, lo reescribí yo mismo, dijo James viendo fijamente a Snapper, él tenía a hacerse respetar, era el jefe después de todo. ¿Qué? Dijo Snapper, pensando que escuchó mal. No puedes solo reescribir mi pieza, dijo Snapper enojado. De hecho Snapper, si puedo, porque soy tu jefe, dijo James encarándolo. Kara sonría ante esto. ¿No se siente bien que se metan en tu trabajo o sí? Dijo James viéndolo fijamente. Snapper lo vio seriamente.
Eso es un insulto, tengo el control completo del contenido editorial, dijo Snapper. No, no lo tienes, yo sí, dijo James con una sonrisa. Entonces me iré, dijo Snapper. Entonces vete, dijo James sin echarse para atrás. Un silencio incómodo rondó toda la oficina hasta que Snapper habló. De acuerdo Olsen, ¿qué quieres? Dijo Snapper. Quiero que en el trabajo gobierne el respeto, dijo James. Es lo justo, dijo Snapper dándose la vuelta y retirándose. Eso fue increíble, dijo Kara con una sonrisa. James solo dio una sonrisa. Con Goku. Mediodía. Luego de que Bárbara y Dinah le explicaran todo a Goku, este solo asintió a todo, él en esos momentos quería salir. De repente el teléfono de Bárbara sonó. Hola Kara, dijo Bárbara. Kara. Pensó Goku algo confundido. Hola Barbs, perdón por molestarte en tu trabajo, es que a mí me dejaron libre la hora para almorzar, y quería saber si querías ir a comer, dijo Kara a través del teléfono. Qué sorpresa que me digas eso, yo también tenía pensado invitarte a comer, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku ahora sí que se confundió. Oh, ¿de verdad? Dijo Kara. Sí, bueno entonces te veo en la entrada de Katko, yo paso por ti, dijo Bárbara, ella podía salir en cualquier momento a tomarse un break. De manera que podía dejar a Goku en la empresa. Genial. Te espero, dijo Kara colgando el teléfono. Bárbara se levantó de su silla, agarrando su chaqueta. ¿Te verás con Kara? Preguntó Goku. Sí, quiere ir a comer, dijo Bárbara. Te llevo, dijo Goku, era una excusa para ver a Kara. Bárbara y Dinah lo vieron curiosas. ¿Es por algo en específico? Tú en verdad tienes que quedarte a suplirme, dijo Bárbara viéndolo con una sonrisa juguetona, ella sabía por qué la quería acompañar, luego recordó algo. Es verdad, tú ayer tuviste tu cita con Kara. Dijo Bárbara. ¿Eh? Yo. Dijo Goku mirando a otro lado. Te lo tenías bien guardado, dijo Dinah. ¿Cómo te fue con Kara? Preguntó Bárbara. Me fue bien, no es como si algo hubiese salido mal, dijo Goku recordando que tuvo que neutralizar a dos sujetos que estaban asaltando el restaurante. Detalle Goku, detalles, dijo Bárbara. Sí Goku, quiero detalles de quién me robó el lugar, dijo Dinah. Bárbara rodó los ojos, luego recordó que estaba por salir a ver a Kara. Bueno, yo voy saliendo Kara me debe estar esperando, ella sí me dará los detalles, dijo Bárbara con una sonrisa. Bárbara salió rápido por la puerta, no quería hacer esperar a Kara. Goku, llamó Dinah. Sí, dijo Goku viéndola. ¿Sabes lo que pasa cuando el jefe y la secretaría se quedan solos, Goku? Dijo Dinah viendo de manera atrevida a Goku. No, dijo Goku retrocediendo al ver que Dinah se le estaba acercando. Con Kara. 1:25 p.m. Kara estaba ya afuera de Katko esperando a que Bárbara la pasara a buscar. Está tardando pensó Kara, hasta que su super oído se activó, escuchando las conversaciones de las recepcionistas del edificio. ¿Ya viste el chico que siempre viene por esa chica? Dijo una recepcionista. Sí, es un bombón, y esa chica creo que se llama Kira, según Kat, dijo otra chica. No sé cómo semejante hombre está con ella, la veo muy frágil para ciertos temas, dijo la recepcionista. Si yo tampoco entiendo, pobre de ella cuando ese chico la agarre en la cama, la destroza, dijo otra chica riendo. Kara se sonrojó solo de pensar eso, pero por otro lado apretó los puños, ¿quiénes eran ellas para opinar de su vida? Ella paró de escuchar la conversación cuando vio delante suya como un auto lujoso estacionaba delante suya, llamando la atención de todos. Luego notó como la ventanilla se bajó, viendo cómo Bárbara le hacía señas para que suba. Después me preguntan por qué no debería tener celos de ti Bárbara, pensó Kara subiéndose al auto. Ellas se saludaron y pusieron marcha para irse a almorzar. Restaurante. Perdón por la demora, dijo Bárbara sentándose. No hay problema, dijo Kara con una sonrisa. Entonces, ¿cómo te va en tu trabajo como reportera? Goku me dijo que eres excelente, dijo Bárbara mientras le daba su orden al mesero. Sí, me va muy bien por ahora, algún que otro problema con el odioso de mi jefe pero nada más. También si cabe la posibilidad, me gustaría hacerte un par de preguntas, Goku me contó sobre lo que hacen, dijo Kara también dando su orden al mesero. Claro no hay problema con eso, dijo Bárbara sonriendo.
Han hecho cosas muy buenas en esas empresas, eso lo demuestran ya que contrataron alienígenas y aún así los dejan, dijo Kara con una sonrisa. Vas a hacer que me sonroje, dijo Bárbara. Ellas rieron. Ya que no llegué a preguntarle a Goku, ¿por qué no me cuentas tú cómo les fue anoche? Te fue a buscar en moto, ¿verdad? Dijo Bárbara. Sí, fue muy lindo de tu parte, y sobre lo de anoche descubrí dos cosas, dijo Kara. Así. ¿Y cuáles son? Preguntó Bárbara curiosa. No sabía que Goku sabía pelear y defenderse también, dijo Kara con una sonrisa. Bárbara se atragantó con el agua al escuchar eso. ¿Qué hiciste, Goku? Pensó ella. ¿Por qué lo dices? Dijo Bárbara. Bueno, ayer intentaron robar el restaurante en el que estábamos, y cuando quise ir a llamar la policía, él ya había dejado noqueado a los dos ladrones, dijo Kara. Bárbara suspiró, pensó que Goku ya se había revelado. Por Dios, menos mal que todo salió bien, ¿y la segunda cosa? Dijo Bárbara. Bueno, la segunda es que besa muy bien, dijo Kara tocándose los labios por instinto. Besa bien, eso es interesante, porque no me mencionaste eso antes, dijo Bárbara curiosa. Sí, bueno, lo tomé por sorpresa, pero luego fue genial, dijo Kara algo roja. Eso es bueno, me alegra en serio que todo vaya bien. Pero si le llegas a hacer algo malo a Goku, no te prometo nada bueno, dijo Bárbara cambiando su expresión. Goku había sido una persona que se metió en su vida para bien, y no quería que nada malo le pasase. Kara dudó que le podría hacer daño, pero se entendió a lo que quería llegar. Tranquila Barbs, Goku es una persona increíble que nunca pensé que encontraría, no hay manera de que le haga algo malo, dijo Kara. Bien, ¿qué tal si ahora pasamos a las preguntas que me querías hacer sobre la empresa? Dijo Bárbara sonriendo. Kara asintió con una sonrisa. Con Goku. 1:30 p.m. Goku luego de escapar de Dina y su intento de violación que Goku aún no entendía. Este decidió irse a la terraza del edificio y empezar a meditar. Una de las bases para que pueda volver a usar su técnica que rivaliza con los dioses. Su mente en esos momentos estaba en completa paz, despejada de todo pensamiento que involucrara emociones, tal y como Merus y Whis le enseñaron, en una pelea debes de despejarte de toda emoción que te impida pelear. Toda paz fue cortada cuando su teléfono sonó. Era Dina que le había enviado un mensaje diciendo que baje, que tenía que presentarle a alguien. ¿Ahora qué pasará? ¿Quién es la otra presencia que está con Dina? Se preguntaba Goku levantándose del suelo. Él puso dos dedos en su frente y apareció en la oficina de él y Bárbara. Respondió el mensaje diciendo que ya podían pasar. Goku vio entrar a Dina, luego notó como una chica de cabello negro entraba detrás de Dina, tenía ojos claros, y al fijarse por sus rasgos era bonita, pero no le generó nada. Hola Dina Y. Dijo Goku con una sonrisa. Hola Goku, ella es Elena, es una amiga de Bárbara y mía, yo la llamé porque le dije que la aceptarían para que trabaje en la recepción conmigo, dijo Dina con una sonrisa. Elena había visto a Goku y se había sonrojado, tenía que admitirlo, era apuesto, pero Dina le dijo que ya no estaba disponible. Hola señor Goku, es un placer conocerlo, dijo Elena con una sonrisa, extendiendo su mano. Hola Elena, mucho gusto, dijo Goku con su sonrisa. Elena lo vio y sonrió, era verdad lo que le dijo Dina, con solo verlo su bondad se notaba a cientos de metros. Así que ella trabajará contigo en la recepción, dijo Goku mirando a Dina. Sí, ella ya me entregó todos sus papeles y está todo en orden, así que sí, ella estará conmigo detrás del escritorio. Ven Elena, te lo enseñaré, dijo Dina yendo hacia la puerta. Prometo no decepcionarlo jefe, dijo Elena con amabilidad. No hagas eso, dijo Goku algo incómodo. Dina sonrió. ¿Hacer qué? Preguntó Elena confundida. No me trates como si fuera alguien superior a ti, dijo Goku. Elena se confundió pero al mismo tiempo se sorprendió, de buena manera. Pero usted es mi jefe, tengo que... Intentó decir Elena, pero Goku la interrumpió. Eso no cambia en nada, no me gustan tanto el formalismo, ninguno es mejor que el otro, ¿verdad? Dijo Goku mirándola con su sonrisa. Elena ahora sí se sorprendió, era la primera vez que un jefe la trataba de tú a tú. Ella sonrió. Fue bueno salir de Gotham, pensó Elena. ¿Vamos Elena? Inquirió Dina que vio todo con una sonrisa, para ella Goku era un amor de persona. ¿Eh? Sí, ahí voy, dijo Elena, yendo a la puerta. Goku las despidió con la mano.
Bien, ahora a seguir meditando, dijo Goku, a punto de irse al techo. Cuando de repente escuchó como la puerta se volvía a abrir, este se dio la vuelta y vio que entraba Bárbara. Hola Goku, ¿ibas a alguna parte? Dijo Bárbara dejando su bolso en el escritorio. Hola Barbos, bueno, estaba por ir a meditar. Pero ahora que estás aquí, cuéntame cómo te fue con Kara, dijo Goku. Es una excelente reportera, me hizo un par de preguntas sobre la empresa, lo demás no te lo diré, son cosas de mujeres, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku hizo un puchero ante eso, haciendo reír a Bárbara. Supongo que ya conociste a Elena, ¿verdad? Dijo Bárbara. Sí, Dina me la presentó hace unos minutos, dijo Goku. En esos momentos Goku vio el reloj de pared y vio que ya iba a ser la hora para la liberación de Monel. Ya es la hora, dijo Goku, aparentando el botón de su reloj, poniéndose su ji negro, junto a su máscara. Suerte con eso, dijo Bárbara sentándose en su silla. Goku asintió, colocó dos dedos en su frente y desapareció. Deo. Kara luego de terminar de almorzar con Bárbara y saber que ahora con ella formaría una amistad, todo había quedado aclarado. Ella estaba ahora en las puertas de las celdas, esperando a Kakaroto para entrar, hasta que escuchó un sonido familiar. Si no conociera tu técnica, diría que a Batman le encantaría tu forma de asustar a las personas, dijo Super Girl. Batman, Superman me lo mencionó en una ocasión, dijo Kakaroto. Bueno, vamos a pasar, creo poder controlar la situación, pero de todas formas gracias por venir, dijo Super Girl. Kakaroto asintió y la acompañó hasta las celdas de contención. Hola. Como te lo dije, eres libre, dijo Kakaroto, viendo a Monel sentado en su cama. Hola Kakaroto, gracias por eso, dijo Monel. Kakaroto volteó a mirar a Super Girl que solo se quedó a un costado. Él colocó una mano en su hombro y le sonrió. Super Girl al verlo le devolvió la sonrisa y tomó coraje para hablar. En realidad no te conozco, y yo cometí un error al juzgarte solo porque eres de Daxam, dijo Super Girl apenada. Monel no dijo nada, solo se le quedó viendo. No intentaste asesinar a la presidenta y me disculpo por asumir que así fue, dijo Super Girl. El silencio perduró, Kakaroto solo miraba las reacciones de ellos dos, parecía que todo iba bien. Kara suspiró y habló de nuevo. Me llamo Kara Zor-El, soy de Krypton Y. Al igual que tú y Kakaroto, soy una refugiada en este planeta, dijo Super Girl con una sonrisa. Ella extendió su mano. Monel tomó su mano. Me llamo Monel, dijo el ya conocido. Kakaroto sonrió ante lo que veía. Ahora que me ayudarán a contactar a mi mundo, dijo Monel. Sobre eso, será mejor que te sientes Monel, dijo Kakaroto serio. Monel lo miró extrañado, pero solo se volvió a sentar en su cama, Super Girl se sentó a un costado y Kakaroto solo se cruzó de brazos enfrente de ellos. Cuando Krypton explotó, varios de los escombros llegaron a Daxam, dijo Super Girl. Sí lo sé, por eso salí de ahí tan deprisa, dijo Monel. Solo escucha Monel, dijo Kakaroto aún de brazos cruzados. Algunos pedazos enormes golpearon su luna, eso interrumpió la fuerza gravitacional del planeta, dijo Super Girl viendo a Monel. Espera, ¿qué estás diciendo? Dijo Monel no llegando a comprender. Daxam sigue ahí, pero fue devastado por tormentas solares, es un lugar desierto, dijo Super Girl. Monel quedó en blanco al escuchar eso, Kakaroto por su parte solo miró con pesar a Monel, sabía que para él era trágico escuchar eso. Tu hogar y mi hogar ya no existen, dijo Super Girl mirando con pesar a Monel. Monel seguía en silencio, fue choqueante enterarse que su planeta al cual quería volver, ya no existía. Escucha Monel, sé que es difícil esta situación, te lo digo porque yo estuve en la misma situación, no me enteré de la misma, pero de todas formas fue lo mismo, dijo Kakaroto viendo a Monel que lo veía. ¿Eso quiere decir que tu planeta también fue destruido? Preguntó Monel sorprendido. Kakaroto se notaba muy tranquilo para decir eso, tal vez mucho no le importó que su planeta fuera destruido. Sí, la diferencia a ti, es que no explotó por causas naturales, lo hicieron explotar con toda su gente ahí, incluidos mis padres, a los que nunca tuve el gusto de conocer, solo tengo un recuerdo vago de mi madre, llorando por mi partida a la Tierra, dijo Kakaroto.
Super Girl prestó atención, Kakaroto mencionó a sus padres, era algo que en la entrevista no dijo, él solo en la entrevista solo dijo que estaba en este multiverso por causa de salvar a un amigo y solo contó la desaparición de su planeta a causas de un tal llamado Freezer. Lo dices como si no te afectara mucho, dijo Monel, ya un poco más calmado al escuchar hablar a Kakaroto. Kakaroto sonrió, confundiendo a Super Girl y Monel. ¿Pasa algo? Dijo Super Girl, estaba a un costado de Monel escuchando hablar a Kakaroto, eran como dos niños esperando una historia. No nada, pero les voy a ser sincero, cuando yo fui enviado a la Tierra, fue por mi nivel de pelea bajo, era una deshonra para mi raza, por eso me enviaron a la Tierra para conquistarla, dijo Kakaroto, y así prosiguió contando, diciendo que gracias al cuidado de su persona más querida, que era su abuelito y gracias a un golpe en la cabeza, su comportamiento agresivo que lo especializaba cambió. Monel y Super Girl se sorprendieron por eso, Super Girl ya que no sabía sobre su llegada a la Tierra y qué había pasado, y Monel por el motivo por el que fue excluido de su planeta. Ya veo tu motivo por el cual no te interesa tu planeta, dijo Monel. ¿Cuál piensas que es el motivo? Dijo Kakaroto con una sonrisa. Se podría decir que de cierta forma los odias por enviarte a la Tierra y abandonarte, dijo Monel a modo de predicción. Kakaroto negó con la cabeza, con una sonrisa. ¿Entonces? Preguntó Super Girl curiosa. Que me hayan enviado a la Tierra fue lo mejor que me pasó, conocí mucha gente que me enseñó a ser la persona que soy hoy en día, personas a las que le tengo un aprecio increíble. Y respondiendo a tu pregunta, no tengo ningún tipo de odio en contra de mi raza, es más se los agradezco por enviarme a la Tierra, dijo Kakaroto sonriendo. Super Girl sonrió, Kakaroto la sorprendía cada vez más, detrás de esa fachada seria que aparenta, hay una persona con grandes sentimientos. Algo parecido a Goku, ante eso ella sacudió la cabeza, Goku y Kakaroto eran dos personas distintas. Monel solo lo veía impresionado, este sujeto encontraba el lado positivo de todo, era impresionante. A lo que voy con esto es que si tienes que decir o desahogarte, nosotros estamos ahí, ¿verdad Super Girl? Dijo Kakaroto. Super Girl salió de su mar de pensamientos. Sí, puedes contar con nosotros, dijo Super Girl parándose de la cama y yendo hacia la puerta donde estaba Kakaroto. Gracias por eso, pero creo que me quedaré un rato más acá, pero me podrían traer un poco de soda sacariana, dijo Monel. Kakaroto solo asintió. Nos veremos luego Monel, dijo Kakaroto, a punto de teletransportarse, pero alguien lo tomó del hombro. Espera, hay alguien en la DO que nos quiere ver, dijo Super Girl. Solo sígueme, volvió a decir Super Girl. Monel por su parte se quedó pensando de dónde provenía Kakaroto, se le olvidaron de preguntar varias cosas. Kakaroto solo la siguió, no sabiendo qué quería. Al llegar vieron a la presidenta saludando a todos, acompañada de Hon, Kakaroto giró la cabeza viendo a Alex y Win. Alex y Win los saludaron con la mano. ¿Crees que algún día pueda tener el físico de Kakaroto? Preguntó Win mirando su brazo. Soñar es gratis, Win, dijo Alex notando como Kakaroto y Super Girl se les acercaban. Oye, ¿qué intentas decir? Dijo Win ofendido haciendo reír a Alex. Todo bien chicos, dijo Kakaroto. Ay por Dios, Kakaroto está enfrente mío, dijo Win en un susurro a Alex. Win respira, dijo Alex. En esos momentos se acercó la presidenta junto a Hon. Bueno Super Girl, a ti y a Hon ya les agradecí por todo lo que hicieron, pero me faltó alguien, dijo la presidenta viendo a Kakaroto que la volteó a ver. Super Girl sonrió y se hizo a un costado, ella aún estaba emocionada por tener a la presidenta delante suya. Kakaroto, es bueno conocerte al fin, te ves más intimidante en persona, te doy mis agradecimientos por ayudar contra los Infernians, dijo la presidenta extendiendo su mano. Kakaroto sonrió y tomó su mano. En verdad no fue nada, no hice mucho, dijo Kakaroto. Me gusta que seas modesto, dijo la presidenta con una sonrisa. Señora presidenta aún no confío en la amnistía, dijo Hon. No es suficiente defender el mundo Hon, también tienes que vivir en él, dijo la presidenta yéndose. ¿Podría ser más genial? Dijo Super Girl. Creo que no, dijo Hon inseguro. Pero ellos no notaron cómo la apariencia de la presidenta cambió de un momento a otro. Esto está terminado, creo que yo sobro aquí, dijo Kakaroto a punto de irse. Kakaroto, llamó Hon. ¿Sí?
dijo Kakaroto. Aún eres una anomalía, poco y nada sabemos de ti, salvo por la entrevista que diste, pero no hay especificaciones de nada. ¿Piensas contarnos algo de ti?, dijo Hon mirando fijamente a Kakaroto a ver cómo reaccionaba. Win, Alex y Super Girl hicieron un silencio, esperando a ver qué pasaba. La paciencia es una virtud, me conocerás mejor de lo que imaginas para que ya no te preocupes, dijo Kakaroto con una sonrisa. Hon se confundió. Él iba a hablar, pero Kakaroto desapareció. Wow, esta vez ni puso los dedos en su frente para desaparecer, es increíble, dijo Win. Es verdad, dijo Alex. No se teletransportó, se movió a una velocidad impresionante, no pude ver casi nada, fue como un borrón en mis ojos, dijo Super Girl sorprendida. Hon estaba igual de sorprendido, el borrón que logró percibir fue muy rápido. ¿Qué tanto no sabemos de ti, Kakaroto?, pensaba Hon. Pensé que lo ibas a hostigar de vuelta para que se una a la DO, dijo Alex riendo. Hon suspiró. Iré a despejarme un rato, dijo Hon, yéndose del lugar. ¿Qué esperas?, dijo Win mirando la cara tonta que tenía Super Girl. Alex la vio también curiosa. Yo, dijo Super Girl. Cara, se te nota en el rostro que algo te traes, dijo Win. Bueno, solo espero una confirmación, dijo Cara. ¿Y esa confirmación es de alguien que yo conozco?, preguntó Alex con una sonrisa. Ella al verle la cara a su hermana ya sabía la respuesta. Sí, dijo Cara mirando su teléfono, hasta que recibió una llamada, era su persona. Hola Goku, dijo Cara apenas atendió. Goku se sorprendió de la energía que manejaba Cara. Hola Cara, quería saber si estabas disponible para salir hoy anoche, dijo Goku a través del teléfono. Cara sonrió de felicidad. Ante Win y Alex que la miraban con una sonrisa. Entonces, dijo Goku. Cara reaccionó y respondió. Nada me gustaría más que eso, dijo Cara. Genial, te espero en el edificio, dijo Goku cortando. Cara se dio la vuelta, notando cómo Win y Alex la miraban. ¿Por qué me miran así?, preguntó Cara. Así que hoy te vas a divertir, dijo Alex con una mirada traviesa. Alex, no empieces, dijo Cara roja. Ya quiero conocer a ese tal Goku, dijo Win. Es la persona más amable que pueda existir, es un hombre con la inocencia de un niño, dijo Cara. Puedo dar fe de eso, dijo Alex con una sonrisa. Ya veo cómo te trae, dijo Win. Bueno, yo voy saliendo, Goku me espera en su departamento, dijo Cara. Suerte en tu cita, dijo Alex despidiendo a su hermana. Bar alienígena. Hon había ido al bar a intentar despejarse, pero terminó encontrándose con una mujer que le resultó familiar. Él vio que ella salió del bar y decidió seguirla. ¡Hey!, dijo Hon haciendo que la mujer se detenga. ¿Te conozco?, preguntó Hon. La chica se dio vuelta, solo para pasar a su forma alienígena, mostrando que era otra marciana verde al igual que Hon, revelando que era la última hija de Marte. Con Goku y Cara. Ellos dos ya estaban sentados en sus respectivos asientos, los cuales estaban situados en el medio de las gradas. Era un partido de clasificación, Boston Bruins vs Florida Panthers. ¿Así que esto es un partido de hockey sobre hielo?, inquirió Goku. Goku miraba con curiosidad el juego, se basaba en embocar un disco a cada portería. Sí, es un partido de clasificación, pensé que lo sabías, ya que tú tenías los boletos, dijo Cara. Goku rió avergonzado. Bueno, yo solo saqué unos boletos para salir contigo, dijo Goku apenado. Bárbara había sido una de las principales motivos por el cual Goku invitó a Cara a salir, luego Goku se encargó de ver a dónde saldrían. Bárbara fue mala en esa ocasión y lo deja al libre albedrío. O sea que aunque no sabías nada, solo los sacaste para salir conmigo, dijo Cara intentando no ponerse del color de su capa, pero no pudo. Goku asintió como si fuera un niño. Si no te gusta podemos. Goku fue cortado por Cara que le dio un beso en la mejilla, apenas rozando sus labios y conteniendo las ganas, solo para no parecer que se lo quería devorar a besos ahí mismo. Goku le sonrió y entrelazó su mano con la de ella, él no sabía por qué actuaba así, tal vez Cara despertaba más cosas en él que Milk. A pesar de quererla mucho no sucedía lo mismo, su sangre Saiyajin lo enviaba a otros rumbos. Cara le sonrió. No conocía este lado tuyo, Goku, dijo Cara. Yo tampoco, dijo Goku. Eso hizo reír a Cara, definitivamente dentro de esa fachada de adulto que tenía Goku había un niño.
Si quieres te explico el juego, dijo Kara. Goku asintió. Kara entonces empezó a explicarle todo el juego básico, no era muy complicado de entender. Aunque Goku no entendí del todo que no se podía hacer, pero era interesante. ¿Qué te parece? Preguntó Kara, viendo justo como el equipo de Boston anotaba, haciendo que todos se levanten a festejarlo. Wow, ese tiro fue muy limpio como entró a la portería, dijo Goku. Sí, fue espectacular la jugada, dijo Kara. Parece que el otro equipo se está quejando, dijo Goku viendo como todo el equipo de los Panthers estaba discutiendo con el árbitro. Parece, dijo Kara volviéndose a sentar. Goku hizo lo mismo, pero notó como un jugador golpeó fuerte el disco, sacándolo de la cancha por la impotencia. Ese disco iba hacia Kara, ellos estaban un poco por encima de los cristales que cubren a las personas que están en primera fila. ¿Quieres? Dijo Kara sin enterarse lo que pasaba, hasta que escuchó el grito de la gente que decía que se corriera. Kara volteó la vista viendo como un disco negro iba hacia ella, por instinto cerró los ojos, ese disco no le haría nada, pero fue lo primero a lo que atinó a pensar. Goku al ver eso, solo puso su mano delante del rostro de Kara y tomó el disco como si no fuera nada, a pesar de la velocidad que tenía ese tiro. Amigo, ¿estás bien? Dijo una persona al ver que Goku atrapó el disco con la mano descubierta. Kara al escuchar eso abrió los ojos, viendo a Goku con la ficha en la mano. Sí, estoy bien, no te preocupes, dijo Goku. Goku, ¿estás bien? Dijo Kara agarrando su mano para revisarla. Kara, nos están viendo, no tengo nada, dijo Goku apenado. Que nos miren cuanto quieran, a mí solo me importas tú, dijo Kara terminando de ver que su mano estaba bien. Goku le sonrió y luego miró hacia la zona de juego. Tomen, esto les pertenece. Dijo Goku tirando el disco como si fuera una moneda, haciendo que caiga a un costado de los jugadores, casi sacándoles la cabeza. 1 hora y media después. El partido ya había terminado, saliendo Boston como ganador, ambos estaban de paseo mientras comían unos helados. Todo. Gracias por lo del partido, me divertí bastante hoy, dijo Kara sonriendo. No iba a permitir que eso te golpeara, y yo también me divertí hoy, todo esto que estoy haciendo contigo nunca lo he hecho, dijo Goku. ¿Cómo? ¿En serio nada? ¿De dónde vienes? ¿No has tenido una cita con cualquier chica? Preguntó Kara curiosa. Goku sería el sueño de cualquier mujer en este país, o sea solo mira lo pensaba Kara. Luego recordó que capaz fue porque él había dicho que vivió siempre en las montañas con su abuelo, que falleció a su temprana edad. Bueno, puede que con alguien bastante especial, pero nada semejante a esto, dijo Goku recordando a esposa e hijos. ¿Acaso te peleaste? ¿O pasó otra cosa? Preguntó Kara con curiosidad. No, pero creo que nos separamos por cosas del destino. Voy a ser sincero contigo, yo la quería, pero debe ser por la forma en la que me crié que no supe demostrar cariño, dijo Goku. Kara asintió. Incluso aún sigo aprendiendo cosas sobre una relación, dijo Goku viendo al frente. Así. ¿Y qué son esas cosas? Dijo Kara viéndolo con una sonrisa. Goku seguía mirando al frente. Bueno, Bárbara me enseñó a diferenciar dos cosas que pensé que eran las mismas, dijo Goku. Kara se confundió. Me dijo que querer a una persona es algo lindo que te puede suceder con cualquier persona allegada, pero amar es algo más que querer a la persona, dijo Goku volteando a ver a Kara a los ojos. A Kara se le ampliaron los ojos y su rostro pasó a tener el color de un letrero de stop. Ellas notó como Goku la miró al decir su última frase, si era una indirecta, era muy directa, pero Goku no sabía nada de eso. Goku, tú, intentaba decir Kara en un balbuceo. ¿Estás bien? Te estás poniendo roja, dijo Goku. Kara se tocó la mejilla si estaba ardiendo. Ese sí, estoy bien, dijo Kara, ella esta noche no dormiría. Ya podríamos ir regresando, Bárbara me matará si llego tarde al trabajo, no me quiero quedar dormido, dijo Goku con una mano detrás de su cabeza. Kara rió y asintió, ellos fueron hacia la moto de Goku y llegaron en 20 minutos a su edificio. Entonces, nos vemos mañana, dijo Kara abriendo la puerta de su departamento. Claro, luego del trabajo y que salga de entrenar ya estoy libre, dijo Goku sonriendo. Kara le sonrió, lo tomó del rostro, dándole un pequeño beso. Buenas noches, Goku, dijo Kara.
Que descanses, Kara, dijo Goku con una sonrisa, dándose la vuelta y yéndose. Kara sonrió y cerró la puerta. Goku por su parte fue a su departamento para descansar, algo le decía que mañana sería un día activo. A fin de capítulo.